Bueno, nos encontramos aquí dentro del curso de Cyberwall Academy para contaros un poco qué es lo que estamos haciendo dentro del ámbito del análisis de cadenas de blockchain, de qué es lo que sucede tanto en el ámbito de criptomonedas como en otros escenarios cuando existen transacciones dentro de una cadena de bloques. Y la experiencia que hemos tenido, en concreto dentro de NetTrace, que es un laboratorio de investigación que creamos en el año 2015, Alberto Gómez Toribio, que es embajador de CryptoPlaza, Pablo Fernández Burgueño, of Counsel de New Law en PricewaterhouseCoopers y Legal, y yo mismo, que trabajo actualmente en Telefónica, en el equipo de blockchain de Telefónica. Y los tres, bueno, nos conocimos en el año 2013, cuando este tema de blockchain, de las criptomonedas, empezaba en España. Y pues a partir del año 2015 decidimos crear este laboratorio de investigación, NetTrace, a raíz del contacto de empresas con nosotros para ayudar en distintas investigaciones. Estas investigaciones al final nos llevaron a colaborar con Policía Nacional, con Guardia Civil, con Europol, con agencias de inteligencia, para ayudarles a entender el fenómeno de las criptomonedas y, como comentaba, para analizar qué sucede dentro de estas investigaciones. En particular, por aquel entonces, en el año 2015, distintas empresas contactaron con nosotros por diferentes fenómenos relacionados con actividades con criptomonedas. Por un lado, existían ataques de denegación de servicio que se realizaban sobre importantes empresas en España, empresas que necesitaban su presencia en Internet para poder desarrollar su negocio y a las que nosotros ayudamos a poder gestionar esa amenaza, poder retomar sus actividades, y también otras empresas, empresas medianas o pequeñas empresas, que habían sufrido algún tipo de ataque con un software que se denomina ransomware, un software que lo que hace es cifrar el contenido de tu disco duro y en el caso de una empresa, pues probablemente dejes de tener acceso pues, a tu cartera de clientes, a tus bases de datos, etcétera, con lo cual pues, puede ser complicado e imposible que recuperes el funcionamiento normal de tu empresa o tiras de un backup previamente realizado o, en la mayoría de los casos, te expones a pues, tener que valorar el poder pagar el rescate que estos criminales exigen. Estas actividades no nacen en el año 2015. Lo que sí sucede en el año 2015 en torno a esta época es que aquellos que desarrollan su negocio con este tipo de actividades descubren que el uso de criptomonedas puede resultarles muy interesante. Hasta ese momento, estas actividades se realizaban solicitando pagos con medios de pago opacos o con medios de pago pues, como podrían ser tarjetas prepago o procesadores en determinados países que hacían difícil que se pudiera rastrear estas transacciones, estos rescates pagados en estas actividades. Cuando estas personas descubren la existencia de las criptomonedas, un medio de pago que permite realizar transacciones sin intermediarios y que es seudónimo, pues son las primeras o de las primeras que ven cuál es el potencial en este nuevo tipo de tecnologías. Cuando las empresas contactan con nosotros, las empresas no tienen ni idea de qué significa esto de Bitcoin, lo único que quieren es poder recuperar su actividad normal. Y hablo de Bitcoin porque por aquel entonces, en el año 2015, en todos estos casos, siempre las víctimas recibían un mensaje en su ordenador en el que se les decía, oye, hemos cifrado el contenido de tu disco duro y si lo quieres recuperar, puedes contactar con nosotros y realizar un pago en bitcoins a esta dirección. Cada una de las víctimas recibía
una dirección de Bitcoin distinta, de forma que cuando se realizaba el pago, los cibercriminales cogían ese dinero recibido en forma de Bitcoins y podían saber cuál era la víctima relacionada con ese pago. Podían enviarle, o quizás no, las claves para que pudiera recuperar la información que tenía cifrada. Lo que nosotros hicimos en esos casos fue ayudar a estas víctimas a poder recuperar el funcionamiento normal de su empresa. Y ya que teníamos información relacionada con las transacciones que esta empresa había realizado para poder pagar ese rescate en Bitcoins, lo que nos planteamos dentro del laboratorio de NetTrace fue analizar hasta qué punto la información pública existente en estas redes de blockchain podría permitir trazar el pago del rescate e identificar a los potenciales responsables detrás de este tipo de actividades delictivas. En realidad, en la mayoría de los casos, este tipo de criminales son profesionales y lo que hacen es, cuando reciben ese pago en bitcoins, tratan de complicar al máximo el que se pueda realizar precisamente este tipo de análisis, que utilizan lo que denominamos servicios de mixing, es decir, una transacción recibida se intenta mezclar con un volumen muy alto de distintas transacciones para que en sucesivos pasos acaben recibiendo en su monedero de destino los cibercriminales la cantidad original menos una comisión que les cobrará pues, la empresa o el proveedor de ese servicio de mixing. Y de esta forma enmascaran o hacen mucho más complicado el que se pueda trazar o se pueda relacionar la entrada y la salida de este proceso de mezclado, de este proceso para complicar la trazabilidad de las transacciones. Lo que nosotros descubrimos en el análisis de estos casos reales es que quien hubiera desarrollado ese proceso de mixing lo había hecho de una forma peculiar. Las transacciones que se realizaban tenían unas características especiales que no compartían o que no eran similares a los pagos que se realizaban por aquel entonces con la mayoría de los wallets que existían. Recordemos que en el año 2015 todavía estábamos en un momento muy temprano de Bitcoin y probablemente la forma en la que se construían las transacciones y la cantidad de monederos que podían existir nos permitían llegar a esa conclusión. Alguien había programado la forma de hacer esas transacciones y esa caracterización de las transacciones nos permitió identificar patrones que nos permitían trazar qué transacciones estaban relacionadas con esa actividad de mezclado del dinero recibido y qué transacciones no estaban relacionadas con esa actividad. Podíamos tipificar, podíamos colorear, por decirlo de alguna forma, todas las transacciones realizadas dentro del ámbito del pago de ese rescate. Con esta información, lo que hicimos fue desarrollar un software que llamamos BRAIN, Bitcoin Ransomware Analysis Intelligent Network. Con este software lo que hacíamos era inyectar la información existente en la cadena de bloques de Bitcoin y aplicar estos patrones que habíamos identificado para esta versión concreta de ransomware. En este caso estamos hablando de CryptoLocker, que era una de las familias de ransomware más utilizadas en aquella época, de forma que a través de este software podíamos colorear esas transacciones, identificar todas las transacciones relacionadas con el pago de ese rescate y poder ver cuál era el destino final de estas transacciones. Gracias a este software lo que identificamos fueron potenciales empresas vinculadas a los movimientos de dinero relacionados con este pago de los rescates e incluso cuentas de personas que trataban de cambiar estos bitcoins en casas de cambio. Con todas estas conclusiones, lo que hicimos, como es lógico, fue poner a disposición de las unidades de investigación de delitos informáticos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, cuáles eran pues, nuestras conclusiones sobre el análisis. Con estos grupos técnicos planteamos incluso
cómo poder integrar nuestro software con aquellas herramientas de análisis que ya tenían. Y también presentamos esta investigación en particular sobre los casos de CryptoLocker en La Haya a miembros de policías y de agencias de inteligencia, tanto europeas como de otros países, para que conocieran qué es lo que se podía hacer por aquel entonces para analizar las transacciones generadas dentro de una red pública de blockchain como es esta de Bitcoin. También colaboramos con agencias de inteligencia analizando otros casos. En otros casos de ransomware, como por ejemplo el caso de WannaCry, que fue bastante famoso en España, donde empezamos a ver otro tipo de funcionamiento. En ese caso, los criminales lanzando este tipo de ataques que recibían los pagos del rescate no hacían este proceso de mixing. Lo que hacían directamente era intercambiar los bitcoins obtenidos por otro tipo de criptomonedas, por criptomonedas especialmente diseñadas para que no se pudiera seguir el rastro o especialmente preparadas para el anonimato. Hablamos de criptomonedas como por ejemplo Zcash o Monero, y lo que hicimos con estas agencias de inteligencia fue ayudarles a entender qué implicaciones tenía el uso de estas criptomonedas, de esta nueva generación, para poder realizar el tipo de análisis que habíamos hecho sobre redes públicas de blockchain, como es el caso de Bitcoin. Estas criptomonedas siguen siendo criptomonedas basadas en redes públicas. El problema fundamental es que están diseñadas desde el inicio para que la información del origen y destino de las transacciones e incluso el importe de las transacciones permanezca completamente anónimo. Y de esta forma es mucho más complicado poder hacer análisis sobre este tipo de transacciones. Además de esta colaboración con agencias de policía, con otro tipo de organizaciones, a medida que ha ido avanzando el tiempo y se han desarrollado otro tipo de servicios, NetTrace también está tratando de investigar, de analizar qué tipo de comportamientos o qué tipo de análisis se pueden hacer en otros ámbitos. Y ahora Alberto os va a comentar cómo, por ejemplo, en el caso actual, una de las tendencias más relevantes, que es la de DeFi, pues también tiene mucho interés para el análisis de este tipo de actividades. Todo tuyo, Alberto. Muchas gracias, Jorge. Bien, como veis, la privacidad es el hilo conductor de esta charla. Y es que cuando comenzamos a trabajar juntos en NetTrace en el año 2015, la privacidad estaba en boca de todos precisamente por el hecho del ransomware y del motivo principal por el que Bitcoin y el resto de criptomonedas salían a la prensa. Se trataba de relacionarlas con armas y drogas y nuevamente la privacidad jugaba un papel fundamental, ya que era lo que utilizaban los supuestos criminales para ejercer estas actividades ilícitas. Hay que hacer notar que las criptomonedas no tienen como principal caso de uso la compra de armas o drogas o, en general, facilitar la realización de actividades ilícitas. Para eso, normalmente se utilizan los dólares americanos en efectivo. Sin embargo, es verdad que la privacidad amparaba a estos delincuentes en el año 2015. La privacidad se ha ido configurando como una de las cosas más interesantes alrededor de las criptomonedas y hoy no está relacionada con la delincuencia, sino que está relacionada con la prestación de nuevos servicios financieros. Fijaos, una de las tendencias más importantes en este momento es la tendencia de KYC-less. Y es que si los servicios financieros se han caracterizado a lo largo de toda su historia por prestarse de una forma concreta, identificando al cliente y de qué forma, ¿verdad? Con un montón de cumplimiento normativo y muchísimas exigencias por parte de los reguladores, en este momento la tendencia es justo la contraria, la de prestar servicios financieros sin necesidad de identificar al cliente. ¿Cómo es esto posible? Os preguntaréis. No tiene
trampa. No se trata de que estas empresas que lo hacen estén incumpliendo las normas, sino que se trata de servicios financieros que se prestan de una forma distinta, entre particulares. Y al no ser una empresa la que los presta, sino que son particulares los que se prestan estos servicios financieros entre sí, pueden prestarlos y también otorgarlos sin necesidad, en muchos casos, de establecer KYC. Hablamos de una tendencia que está trayendo al mundo en general la aparición de servicios financieros básicos sin necesidad de KYC. Hay otros tantos para los que sigue siendo necesaria la identificación del cliente, ya que son otorgados por plataformas y son servicios financieros que se enmarcan dentro de la ley del mercado de valores. Hablo de valores, de securities, por ejemplo, de derivados. Y aquí es donde las soluciones de identidad, que no han tenido mucho éxito en el ámbito empresarial a la hora de encontrar clientes, están viendo desarrollarse un montón de negocio. Utilizan las empresas de servicios financieros descentralizados para generar ingresos. Pero intentemos entender cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado desde el punto que ha mencionado Jorge, en el que las criptomonedas se utilizan para una serie de cosas, y el punto que estoy mencionando yo, en el que aparecen servicios financieros que no identifican a sus clientes. Veréis, en el año 2008-2009 se pone en circulación los primeros bitcoins. Las personas que los adquieren lo hacen con motivos políticos y sociales, ¿verdad? Adquieren bitcoins porque se sienten representados por los valores criptoanarquistas. Posteriormente llegan los especuladores y ya sé, esa palabra tiene muy mala prensa, pero intentemos entender qué es un especulador. Un especulador es un inversor que, por ejemplo, apoya a un pequeño comercio invirtiendo en él y permitiendo que surjan restaurantes en vuestro barrio. Es ese inversor que, por ejemplo, como muchos fondos de capital riesgo en España, invierten en una startup para ayudarla en etapas iniciales o posteriores. Eso es un especulador, una persona, un inversor que deposita dinero en una compañía que adquiere parte de sus participaciones para ver incrementada su inversión, para obtener un retorno. Bueno, pues Bitcoin se utiliza para invertir, ya que muchas personas consideran que se va a revalorizar en el futuro. Así que en el año 2011 y 2012 comienzan a entrar muchísimas personas que utilizan Bitcoin para eso. ¿Y qué es lo que ocurre después? Bueno, que con un ecosistema muy sano, permitidme la palabra, de especuladores, es decir, de personas que desean tomar riesgo, existe la oportunidad de que se incorporen al ecosistema personas que quieren tomar menos riesgo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ceden ese riesgo a esas otras personas que ya forman parte del ecosistema que desean tomarlo todo. El riesgo que pueden hacer con Bitcoin y el que puedan cederle a otras personas. Y esto es legítimo. Bien, aquí es donde entran en juego los servicios financieros de DeFi. Se puede hacer dinero con las criptomonedas cuando estas suben de precio, ¿verdad? Bien, pongamos una pieza más en juego. También podemos incrementar o maximizar los rendimientos que obtenemos con Bitcoin si sabemos que el Bitcoin va a subir un 10% y pedimos prestado un Bitcoin adicional al Bitcoin que ya tenemos. De esa forma ganaremos un 10% del Bitcoin que tenemos y también un 10% del que hemos pedido prestado. A esto se le llama apalancamiento. Pero espera, hay más. También podemos hacer dinero cuando el precio del Bitcoin baja. ¿Cómo es esto posible? Os preguntaréis. Bueno, en realidad es sencillo. Imaginemos que tenemos un vecino que tiene un coche y que no lo va a utilizar en los próximos 6 meses. Lo que podemos hacer es pedirlo prestado. Se lo pedimos prestado y según lo obtenemos, lo vendemos en el mercado. Sabemos que los coches pierden su valor día a día. Cada día que pasa, nuestro coche vale un poquito menos. Así que si yo lo vendo ahora y lo recompro de nuevo dentro de 6 meses para devolvérselo de nuevo a mi vecino, habré obtenido un rendimiento. Lo habré vendido por una cantidad alta, lo habré recomprado en 6 meses por una cantidad un poco inferior, tendré que invertir menos dinero para recomprarlo y se lo podré devolver a mi vecino. Esto se llama, en mercados, operación en corto y es lo que permite hacer dinero con las criptomonedas cuando estas caen de precio. Como veis, es necesario que exista la oportunidad de tomar préstamos. No son préstamos normales, son préstamos para el apalancamiento. Y este es uno de los primeros servicios que se crea en el ámbito de DeFi. Los servicios de préstamos para el apalancamiento conectan a dos tipos de inversores. Aquellos que desean tomar riesgo, apostar, más allá del Bitcoin que tienen, desean pedir otro prestado, desean asumir riesgo adicional. Y hay otras personas
que no desean asumir riesgo, quieren un tipo de interés fijo, como el que obtenemos cuando llevamos nuestro dinero a un banco y contratamos un depósito. Eso es lo que obtiene una persona que presta sus bitcoins. Se crean un montón de servicios de este tipo que permiten, por ejemplo, ceder el riesgo, pero también contratar productos de seguros y, en general, invertir en las criptomonedas de miles de formas distintas. Eso es lo que tenemos hoy en día en el ámbito de DeFi. Y se trata de servicios financieros, como he comenzado diciendo, para los que no es necesario identificarse. Es muy interesante porque estamos viendo cómo los mercados de capitales se revolucionan y cambian completamente. Vemos ahora como el gobierno, con un reciente anuncio, indica que BME y las empresas que hasta ahora prestaban en exclusiva el servicio de registro y de compensación de valores no van a hacerlo en exclusiva, sino que otras empresas van a poder prestar estos servicios. De esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la liberalización del mercado de capitales y de que todos esos servicios que antes se prestaban en exclusiva por algunos actores, ahora van a poder ser prestados por otras nuevas empresas. También estamos hablando de una transferencia de valor, una transferencia que ocurre solamente en las grandes revoluciones, como la creación de Internet. Estamos viendo cómo muchos jóvenes emprendedores se hacen tremendamente ricos, del mismo modo que Elon Musk o que Bill Gates se hicieron tremendamente ricos en sus inicios. Supieron ver una oportunidad y la aprovecharon. Estamos viendo una tendencia que está dando esas mismas oportunidades a jóvenes de hoy en día. Y para finalizar y dar paso a Pablo y que después podamos debatir sobre estos aspectos, quiero recordar que dado que el hilo conductor de esta charla es la privacidad y hemos visto cómo se puede utilizar para el mal, también se puede utilizar para el bien, para crear servicios financieros y crear oportunidades de negocio. Pablo, seguro que puedes contarnos algo más sobre la privacidad y sobre cómo aplica a las criptomonedas. Muchas gracias Alberto y gracias también Jorge por la introducción tan magnífica que nos has hecho al inicio. Yo os voy a hablar efectivamente de materias relacionadas con la privacidad y con la seguridad. Para empezar vamos a recordar cómo funciona blockchain, pero para el usuario, no en general. Para el usuario lo importante es la cartera, wallet, que se llama habitualmente en el mundo de los criptoactivos. La cartera, al fin y al cabo, es un generador de claves privadas y su correspondiente clave pública. Es decir, es una solución de criptografía asimétrica. La clave privada, al fin y al cabo, sirve, entre otras cosas, para firmar documentos o para garantizar la integridad de determinado contenido incluido en archivos. Sin embargo, también sirve para ordenar operaciones vinculadas con la transmisión de criptomonedas. La clave pública, por su lado, es un identificador único de usuario que sirve para recibir transacciones. Bien, sabiendo esto, nos vamos a poner en la piel del usuario. Un usuario que crea esas claves a través de una cartera instalada en el teléfono móvil. La puede también operar desde un dispositivo hardware, como puede ser un Ledger. Puede también tener una cartera instalada en el ordenador de sobremesa o puede confiar en los servicios que presta directamente un prestador de servicios de la sociedad de la información vinculado con operaciones de criptomonedas, como puede ser un exchange. Por supuesto, puede mantener esa clave pública y la clave privada en un papel, lo que haría que tuviese un paper wallet o una cartera en papel. Como vemos, en todos estos casos es imprescindible mantener medidas de seguridad adecuadas al riesgo. Medidas de seguridad físicas, como por ejemplo el no permitir que otras personas puedan tener acceso visual o acceso físico a la cartera o por lo menos a la clave privada, y medidas de seguridad lógicas, como puede ser también una contraseña robusta, un doble factor de autenticación o una copia de seguridad de esa clave privada por si acaso. Esto previene, por ejemplo, pérdidas de la clave privada, sustracciones o transferencias no deseadas. Al fin y al cabo, los usuarios son los nodos participantes que ordenan, o mejor dicho, solicitan a los nodos validadores, que son los mineros, que se apunten determinadas transacciones de criptoactivos o de criptomonedas en la cadena de bloques para que una cantidad de, por ejemplo, de bitcoins, que es la criptomoneda más conocida,
sea apuntada su titularidad a nombre de otro usuario, a nombre de otra persona. Estas transferencias no siempre se apuntan como el usuario desea, porque hay veces que es un usuario que al fin y al cabo, bueno, pues sufre, por ejemplo, scam o sufre phishing y un tercero se hace con sus credenciales, usuario y contraseña de acceso a un prestador de servicios como, por ejemplo, un exchange, y permitiría esa sustracción de las credenciales, que un tercero mueva, o mejor dicho, ordene el movimiento de las criptomonedas a cuentas o a carteras que son diferentes de las del propio usuario. El usuario también se puede equivocar en la transacción o se puede equivocar a la hora de elegir la criptomoneda dirigida a una cartera que no corresponde a esas criptomonedas. Al fin y al cabo, son errores que se tienen que intentar solventar por medio de la implantación y el despliegue de medidas de seguridad adecuadas, como puede ser la doble verificación de aquellos pasos que se quieran dar. Todas las transacciones que quedan residentes en la cadena de bloques permiten conocer el estado criptofinanciero de una persona. Esto, por supuesto, las personas que tienen alguna cartera en la que hay criptomonedas asociadas, lo que pretenden es mitigar el hecho de que otras personas puedan tener acceso a ese estado criptofinanciero. ¿Y cómo lo hacen? Tienen múltiples carteras. Crearse una cartera, al fin y al cabo, es gratuito. También lo que hacen son microtransacciones. Utilizan mixers, de forma que la criptomoneda que se quiere enviar a una determinada persona, a un usuario, sea diferente de aquella que realmente le llega finalmente. También se producen cambios entre criptomonedas o se utilizan blockchains con un poco más de privacidad, como por ejemplo pueda ser Dash, Zcash o Monero. Y hay muchos que lo que hacen es directamente salir de los exchanges. Las contramedidas por parte de agencia tributaria o las contramedidas necesarias que Policía Nacional o Guardia Civil tienen en contra de ese exceso de privacidad cuando es necesario abrir la caja de las criptomonedas para saber quién tiene qué. Son, pues, por ejemplo, la fiscalización proactiva, normas vinculadas con la prevención del blanqueo de capitales, como la identificación de los usuarios, el origen de los fondos, el destino de los mismos, o las investigaciones secretas que hay que realizar cuando prestas servicios a usuarios que van a mover dinero o que van a mover criptoactivos. El Reglamento General de Protección de Datos es otra vía también bastante adecuada que nos indica cuáles son esas medidas de seguridad que se deben implementar por parte de los prestadores de servicios. Además de transacciones, también se pueden escribir otras cosas en la cadena de bloques, como pueden ser números, letras o incluso códigos informáticos, lo que da lugar a que se puedan desplegar smart contracts o programas informáticos, software, código informático, que es capaz de reaccionar de forma automática cuando recibe determinada orden en relación con aquello que haya sido escrito en el propio código. También, por supuesto, tenemos otro tipo de criptoactivos diferentes a las criptomonedas, como pueden ser los NFTs o los tokens no fungibles vinculados a archivos que no están propiamente en la cadena de bloques, pero que quedan ahí residentes. Bien, bueno, pues lo que tenemos en este punto es una serie de elementos para los cuales se puede utilizar la cadena de bloques. Los prestadores de servicios que hemos mencionado, como pueden ser estos exchanges, estas casas de cambio, tienen que implementar las medidas de seguridad adecuadas, no solamente por lo que acabamos de ver de prevención de blanqueo de capitales, sino también por las investigaciones o los requerimientos de información que reciben por parte de la agencia tributaria cuando sucede alguna situación que lo requiera, o cuando reciben una orden judicial, o cuando la policía judicial en el curso, en el marco de una investigación, requiere también información para poder averiguar cómo se ha producido una transacción determinada o cuál es el destinatario de unas criptomonedas. Estos movimientos que se realizan por parte de policía judicial o a través de orden judicial se da cuando a una empresa le sustraen o bien los criptoactivos por medio de la sustracción de sus credenciales o bien cuando sufre un ataque, por ejemplo, de ransomware. En estos casos, lo que sucede es que básicamente el delincuente pide una cantidad de dinero en forma de criptomonedas. Cada vez más se utilizan criptomonedas diferentes al Bitcoin, como puede ser el Zcash, Dash o Monero, para intentar
hacer un poquito más difícil la persecución o hacer más difícil que se pueda seguir el rastro del dinero, teniendo en cuenta que las criptomonedas no son dinero. Bueno, pues lo que habría que hacer en caso de que suframos, de que alguien sufra un hecho como el que hemos indicado, por ejemplo, sufre pues, un cifrado de todos sus archivos por un ransomware que se le ha instalado en el ordenador, o que mejor dicho, que la persona sin darse cuenta ha instalado en su propio terminal. Lo que debe hacer es acudir a la Policía Nacional a través de una comisaría o a la Guardia Civil en un cuartel. Lo normal es que en ciudades haya que acudir a Policía Nacional y que en zonas un poco más fuera de las ciudades pues podamos acudir a los cuarteles de la Guardia Civil. Lo que hay que hacer dentro simplemente es contar el qué. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Quién estaba presente en el momento en el que ha sucedido? Presente en el sentido de, por ejemplo, si ha sido a través de un exchange o ha sido a través de un prestador. Bueno, pues los sujetos intervinientes. ¿Dónde ha sucedido? Por ejemplo, si ha sucedido en un exchange o sobre un exchange que esté en España o que esté en otro lugar, con identificación de las denominaciones sociales y de toda la información que se pueda, así como las pruebas que podemos obtener directamente de esas transacciones salientes de nuestra cuenta que han ido a parar a cuentas de terceros. Cuentas, en este caso, en el caso que hemos mencionado del ransomware, cuentas de delincuentes. Una vez ya hemos presentado los hechos en la policía, estos se escriben en un atestado policial que es firmado por el denunciante. El denunciante, cuando no se conoce, se presenta una denuncia, mejor dicho, cuando no se conoce la persona, o sea, no se puede identificar a la persona que ha sustraído esas criptomonedas. Y es una querella cuando lo que hacemos es presentar una queja directa contra alguien que sí que tenemos identificado. Una vez ya hemos presentado toda esta información en policía, comienza el proceso de investigación. Y a través de la investigación se trata de identificar patrones dentro de la cadena de bloques. A través de técnicas OSINT, de búsqueda en fuentes abiertas, también se puede llegar a identificar algún tipo de vínculo o unión entre las cuentas receptoras de esos bitcoins o de esas criptomonedas, sea cuales sean, con determinadas instituciones, personas físicas o jurídicas. Por medio de lo que acabamos de decir, orden judicial o policía judicial en el curso de una investigación, se puede también requerir información a los exchanges o a terceros. Y, por supuesto, puede haber, en otras circunstancias, requerimientos directamente emanados o que vienen de la agencia tributaria, pero ya sería no para la investigación de, bueno, podría ser también para la investigación de un delito, pero lo normal es que sea para investigar las cuentas de una entidad, de un sujeto, una persona física o jurídica que dice estar operando con criptomonedas. En cualquier caso, cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil detecta el destino de unas criptomonedas, ha de procederse a la incautación de esos bienes digitales, esos activos. Bueno, pues esos activos se incautan de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es hacerse con la clave privada para poder ordenar esa transferencia. Pero una vez ya la policía ha conseguido hacerse con esa clave privada, cosa que no es fácil porque ahí se ha de pillar al delincuente infraganti, pues lo que debe hacer es transferir esos bitcoins que están residentes en la cuenta del delincuente o la cartera del delincuente, han de transferirlo a una cartera que sea propia en este caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vigilada, una cuenta vigilada en este caso por el Ministerio de Justicia a través de los jueces y magistrados. La transferencia de las criptomonedas de esta forma haría que quedasen a salvo de que puedan ser en un futuro transferidas por otros delincuentes para sacar las criptomonedas y poder hacer un uso ilícito de ellas. Por tanto, ya hemos visto cuál es el proceso, todo el marco, hasta que el caso llega a los tribunales y ahí, pues en ese momento, un magistrado o una magistrada juez toma la decisión sobre qué se debe hacer o si se tiene a la persona que ha cometido estos ilícitos o estos delitos, se le puede incluso condenar a pena privativa de libertad, según el caso. Consecuencias, o mejor dicho, conclusiones en materia de seguridad, tanto para las empresas como para los usuarios, para no vernos en estas situaciones. Para las empresas, bueno, pues ya que todos estamos expuestos a sufrir un ataque de ransomware, pues los consejos básicos es tener copias de seguridad separadas,
para que si nos llega un ataque de ransomware y nos lo cifran todo, pues no tener que ni siquiera pensar en si tenemos que pagar o no el rescate que jamás hay que pagar, pero bueno, por lo menos tenemos copias de seguridad. Debemos tener un log con un control de acceso por parte de todas las personas que forman parte de la sociedad a aquel lugar en el que se encuentran las claves privadas para el manejo de los criptoactivos. Debemos cifrar y, por supuesto, implementar medidas de doble factor de autenticación. Y por parte de los usuarios, lo primero es comprobar el nivel de confianza que nos da el prestador de servicios, la empresa que va a hacer de exchange o que nos va a permitir, por ejemplo, alojar nuestras claves privadas para mantener en un lugar determinado nuestras criptomonedas o nuestros criptoactivos. Invertir como máximo aquello que se esté dispuesto a perder, porque se puede perder todo. Contraseñas diferentes para cada servicio. Es una práctica muy irresponsable utilizar la misma contraseña que se utiliza para el correo electrónico, utilizar esa para los exchanges. Es una práctica muy habitual, pero muy poco recomendable, dado que si un delincuente extrae la base de datos que puede estar en texto plano, y lo hemos visto, de contraseñas de usuarios, o si, por ejemplo, a través de una técnica muy sencilla de phishing consigue esas credenciales, ya tendría acceso a prácticamente todos los activos que tiene la persona en la red, en la zona desmilitarizada. Y por último, no confiar en ganancias que suenen demasiado bonitas. Las ganancias mágicas o las promesas de rentabilidad demasiado generosas suelen tener detrás a alguien que se quiere aprovechar del usuario. Con estos consejos, con estas quizá conclusiones finales, pues doy paso a mis compañeros Jorge y Alberto para que si queréis comentar algún punto o matizar o simplemente pues abrir una nueva línea de debate o de discusión incluso, que lo podáis hacer. Tanto Jorge como yo teníamos el mute. Adelante, Jorge. No, iba a ir solo a lo que hemos comentado durante esta sesión. Yo creo que uno de los aspectos interesantes también es entender que las posibilidades que ofrecen todas estas tecnologías, tanto las criptomonedas como los tokens, como los propios servicios financieros descentralizados, al final son herramientas, son vehículos que pueden permitir desarrollar nuevos negocios. Y por tanto, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea existen iniciativas para regular este tipo de activos. Quizá podría ser interesante también comentar sobre este tipo de regulaciones. Alberto, quizás. Pues sí. De hecho, a pesar de que normalmente se mencione en la prensa que los bitcoins o las criptomonedas no están regulados, pues lo cierto es que cuentan con normas que les aplican. Por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, Pablo, creo que recordar que el artículo 1254 y siguientes del Código Civil regulan la mayoría de los aspectos relativos a la negociación de criptomonedas. Estos protegerían al inversor en muchos supuestos de estafa, por ejemplo, y de otras irregularidades que pudieran cometerse en la negociación entre particulares o en la prestación de servicios desde empresas. Si esto no fuese así, si no existiesen normas, los afectados, por ejemplo, por el robo que Together Bank sufrió el año pasado, no podrían llevar ese caso ante los tribunales, ya que el juez no tendría normas que interpretar a favor de los afectados, pero en este caso sí que las hay. Así que, por este motivo, las criptomonedas cuentan con normativa que aplica en nuestro país, pero no es la única. Existen además reglamentos que están en fase de borrador y otros que ya se han traspuesto y que forman parte de nuestra normativa. Por ejemplo, la Ley del Mercado de Valores ha sido reformada recientemente para incluir normas que afectan a las empresas que publicitan la inversión en criptoactivos, otorgando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores competencias para inferir, para autorizar a estos anunciantes a ejercer esa actividad o no ejercerla. La reciente reforma de la Ley 10/2010, que se ha llevado a cabo hace tan solo unas semanas, quizá máximo 1 o 2 meses, incorpora normas específicas de identificación de los clientes para aquellas empresas que custodian claves criptográficas relacionadas con criptomonedas. Y por último, 2 reglamentos que quizás son muy populares. El primero seguro lo conocéis,
MiCA. Se trata de un reglamento europeo aún en fase de borrador que incorpora normas para los emisores de criptoactivos, pero también para aquellas personas, bien sean individuos o empresas, que facilitan su negociación. Y por último, otro que quizá no sea tan popular, DORA. Se trata de un reglamento también europeo que tiene que ver con la prestación de servicios de infraestructura crítica y que utilizan blockchain. Así que, como veis, no es cierto eso de que las criptomonedas no estén reguladas. Existen normas que les aplican. Pablo, ¿tienes algo que añadir a esto? Lo que has dicho es totalmente cierto, Alberto. Yo creo que todos los días prácticamente se publican artículos en relación con blockchain y los criptoactivos. Leemos que hay un vacío legal o que no está regulado y es todo lo contrario. En derecho español tenemos la suerte de que todo cuenta con regulación. Aquello que no está prohibido está permitido. Lo que tenemos en España es, eso sí, una normativa poco concreta o que da lugar a interpretaciones de diferente tipo y para esto contamos con una vía para hacer consultas a la agencia tributaria. De hecho, nosotros en Neftrace, en neftrace.com, nevtrace.com, mostramos un listado con todas las respuestas a consultas vinculantes que se han hecho sobre esta materia a la Agencia Tributaria Española, junto con, por ejemplo, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y leyes que han sido aprobadas aquí en España en relación con esta materia en la que de forma directa se menciona el criptoactivo o la criptomoneda. A lo que debemos ir es, por tanto, a un escenario en el que debemos saber que si alguien está operando con criptomonedas o criptoactivos, no lo está haciendo fuera de la ley, sino, bueno, salvo que lo que esté haciendo es incumplir la norma. Lo que está haciendo es básicamente operar con representaciones digitales o virtuales de valor que no son emitidas por un banco o por un Estado, ni tampoco, en este caso, están fuera de la normativa. Lo que decía Alberto de los artículos 1254 y siguientes del Código Civil también es totalmente cierto. Son artículos que nos dicen que cuando dos o más personas convienen en contratar algo, por ejemplo, una persona quiere adquirir una criptomoneda a cambio de una serie de euros y hay otra persona que quiere entregar euros a cambio de esa criptomoneda, se genera un acuerdo de voluntades, lo que en derecho se denomina contrato. Así que partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta que todo cuenta con una regulación y de cara a la Policía Nacional y a la Guardia Civil debemos saber que si bien la fiscalización es un poco complicada por el marco tecnológico en el que nos estamos moviendo, eso no quiere decir que sea imposible. Así que lo que desde Neftrace impulsamos es a la generación de ideas para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes estados a perseguir los actos ilícitos, teniendo en cuenta que la tecnología no es mala, no es negativa, sino que lo que sí que puede ser perjudicial o puede ser delictivo es la actividad que se realice con ella. Bueno, pues este es un poco nuestro mensaje también para impulsar la innovación en estos activos. De hecho, me parece, Jorge, que tanto tu equipo como tú en Telefónica desarrolláis y de hecho ponéis a disposición de terceros programas informáticos basados específicamente en tecnología blockchain para permitir la innovación en nuevos modelos de negocio. ¿Es así? Bueno, como comentas, Pablo, dentro de nuestro trabajo lo que estamos tratando de hacer es facilitar que las empresas puedan incorporar de forma sencilla este tipo de tecnologías en el ámbito de procesos empresariales, fundamentalmente. Es importante señalar también, y no hemos comentado hasta el momento, que la mayoría de lo que hemos hablado durante esta sesión tiene que ver con redes públicas de blockchain, tiene que ver con las redes donde se está desarrollando todo este ecosistema de las criptomonedas o de los servicios financieros descentralizados. Normalmente, cuando las empresas abordan la integración de blockchain dentro de su negocio, no suelen hacerlo en este tipo de redes por distintos motivos. Normalmente lo que hacen las empresas es utilizar redes privadas o redes consorciadas
para que la información se comparta de forma más eficiente entre ellas y se creen procesos de negocio que automaticen o que sustituyan a algunos de los intermediarios. Lo que hacemos nosotros es facilitar este tipo de interacciones, pero existen otras muchas empresas que están desarrollando servicios de todo tipo sobre redes públicas de blockchain. El objetivo de NetTrace, y con esto cerramos la sesión, es ayudar tanto a las fuerzas de seguridad y a todos los interesados en conocer cómo es el funcionamiento de este tipo de tecnologías en redes públicas, en redes abiertas, y qué es lo que se puede hacer para analizar la información que se desarrolla en estas redes, cómo entender las nuevas tendencias, y en el caso de Alberto, por ejemplo, muy focalizado en los servicios financieros descentralizados y en la oportunidad que supone para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Y en general, ayudar también a visibilizar y a dar un mensaje lo más claro posible en los distintos medios sobre todas estas tendencias y oportunidades. Y sin más, nos despedimos aquí. Espero que os haya resultado interesante. Alberto, ¿querías comentar algo más? No, nada más. Como siempre, chicos, es un placer poder dar este tipo de conferencias y informar a quien puede estar interesado en aprender sobre criptomonedas y DeFi. Así que nada más que añadir. Gracias. Y gracias también a Cyberworld por organizar estos cursos. Yo también quería, pues eso, manifestar mi agradecimiento, sobre todo a las personas que nos habéis escuchado hasta este punto, que es el punto final en el que esperamos, por supuesto, que hayáis aprendido mucho, que estéis dispuestos a seguir innovando, a aprender, además de viéndonos y leyendo, a aprender a través de la práctica y, sobre todo, a crear nuevos modelos de negocio basados en tecnologías o basados en soluciones como, por ejemplo, blockchain. Muchas gracias.